Y de esta manera llegamos también al capítulo 23, que nos va a hablar de otras leyes que se encuentran en este capítulo. Vamos a verlo. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido a este canal. Si eres nuevo por acá, te comento, estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Y en la Biblia vamos encontrando capítulos en los cuales son a veces capítulos muy inspiradores, capítulos donde tenemos palabras de esperanza, palabras de ánimo. Pero hay capítulos donde también tenemos que rever, vamos a decir así, todas esas leyes, todas esas ordenanzas que el Señor daba. Y este capítulo no es la excepción. Vamos a ver, por ejemplo, empieza los excluidos de la congregación. Y acá empieza a hablar sobre las personas que no podían estar, vamos a decir, en esos cultos, en esas reuniones, por ejemplo, colectivas. Pero también hay ciertas discrepancias con otros comentaristas, como por ejemplo cuando empieza a decir, no entrará en la congregación de Jehová. Y algunos decían, se está refiriendo a que no entrarán personas, por ejemplo, que, vamos a decir así, no sean judías directamente. Extranjeros, por ejemplo, extranjeros que de una manera para que no se casaran con israelitas. Esto es todo un proceso, obviamente, en el cual las traducciones se tienen que ir viendo, se tienen que ir analizando. Pero cuando lo vemos ahí, por ejemplo, hay aspectos donde se demuestra ciertas cosas que hoy por hoy, por ejemplo, como por decirlo así, en ese momento habían lo que eran los eunucos, por ejemplo, personas que cortaban o les cortaban su miembro. Y ellos de esa manera, por ejemplo, no podían participar. No significa que no podían tener una relación con Dios, para nada. Simplemente no podían estar participando de esas celebraciones, vamos a decir así. Un poco es bastante, hay que estudiar este tema. No lo he estudiado tan profundamente, por eso no quiero entrar tanto en detalle. Pero sí te puedo decir que hay aspectos que se dejaban, bueno, por ejemplo, en este caso de los amonitas, edonitas, por ejemplo, ellos que no recibieron a Israel, por ejemplo, que no ayudaron cuando tenían que ayudar, bueno, cómo tenían que tratarlos, porque también en algunos casos, como los edonitas, eran hermanos, por ejemplo. Ahora, vamos a ver en el caso después las leyes sanitarias que están hablando acá, leyes que hablaban al respecto de... es interesante cómo la Biblia hasta se detiene en este punto del tema de, por ejemplo, que en los campamentos pudieran tener lugares donde ellos fueran a hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, ¿para qué? Para que esto evitaba toda una propagación de virus, propagación de enfermedades, por ejemplo, que lamentablemente vemos en Latinoamérica o en países como la India, por ejemplo, donde las aguas residuales o el excremento no se maneja de la mejor manera, y después está el cólera, están muchas enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, que afectan obviamente. Entonces Dios también, esto hay un orden, y eso es lo que debemos aprender de esta parte. Dios es un Dios de orden y pone orden en todos los aspectos, hasta que para la persona tiene que tener un orden para sus necesidades, por ejemplo. Y habla hasta de una estaca ahí para poder abrir el hoyo y bueno, ahí hacer sus necesidades, por ejemplo. Después están las leyes humanitarias, por ejemplo, de entregar el siervo que se huyere de ti a su amo, por ejemplo. Después viene a hablar de no pagarás no traerá la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová, por ejemplo, son cosas abominables, obviamente. Me quiero detener que es en el versículo 21, que me gustó mucho. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Y esto lo recordamos que nosotros en Mateo 5:33, por ejemplo, nuestro Señor habla al respecto, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ahora, el punto acá es el siguiente, que si nosotros prometemos a Dios, y este es el versículo de hoy, vamos a analizarlo, que si nosotros prometemos algo a Dios, lo cumplamos. Que si nosotros decimos, Señor, yo voy a hacer tal cosa, lo cumplamos. Porque Dios nos demandará eso. Él es un Dios, Dios es un Dios de palabra y quiere hijos de palabra. Y esto creo que también involucra que si tú haces una promesa a alguien, la cumplas, que tú puedas cumplir esa promesa. ¿Por qué? Porque esa persona va a ver que en ti hay confianza, que en ti hay una persona que puede dar su palabra
y se puede confiar en ella. Hace poco, por ejemplo, estábamos hablando con un cliente y cuando yo hablaba con él, él me decía, si yo te digo que lo voy a comprar, lo voy a comprar. Y después volvió y le digo, bueno, felicidades, es un hombre de palabra. Y eso es algo que se ha perdido hoy, la palabra, la certeza que uno puede dar y decir, sabes, yo voy a prometértelo y yo lo voy a cumplir. Entonces, creo que es bueno recuperar esa parte. Si tú das una palabra, cúmplela. Pelea todo, haz todo lo posible para pelear y decir, cumpliré eso. Como la palabra que uno le da a sus hijos. Tus hijos, nuestros hijos, vamos a decir así, nos creen. Ellos dicen, papá dijo que vamos a hacer esto. Y ellos confían en que tú lo vas a hacer. ¿Qué pasa si no lo haces? Viene la decepción, viene el desánimo. Entonces, creo que hoy es el momento que nosotros debemos recuperar esto. Decir a la gente, si yo lo prometo, yo lo cumpliré. Como Dios lo ha enseñado en su palabra hacia nosotros. Si Él dice, si Él ha jurado por su nombre, entonces Él lo va a hacer. Si Él ha dicho, yo te protegeré, Él nos protege. Pero si damos la palabra, hay que cumplirla. Seguimos aprendiendo Deuteronomio, vamos viendo estos detalles. Como decíamos al inicio, Deuteronomio significa palabras o la segunda leyes, pero en realidad sigue siendo las leyes que Dios había dado en Números, por ejemplo, y hasta en Levítico también. Seguimos el día de mañana estudiando capítulo por capítulo. Que Dios te bendiga. Si no te has suscrito, hazlo por acá y te dejo más devocionales por acá. Chao, chao. Dios te bendiga.